Hola, que Dios les bendiga en esta noche. Qué gusto poder llegar un día más con un mensaje de la palabra del Señor hasta donde cada uno de ustedes se encuentra. Para nosotros, una vez más, es un privilegio, es un gozo, es una alegría poder tener la oportunidad de llegar con un mensaje de la palabra del Señor. Les enviamos un saludo a todos y a todas las personas que nos escuchan en este momento y las que nos van a escuchar en la grabación, ya sea a través de nuestra red social Facebook o a través de nuestro canal en YouTube. Sabemos de que hay personas que nos escuchan desde diferentes países, sabemos que hay personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, desde El Salvador, de Guatemala, y damos gloria a Dios por eso, porque sabemos de que la palabra del Señor está siendo cada vez más difundida alrededor del mundo. Le invitamos en esta noche a disfrutar de este tiempo en el que compartiremos un mensaje de la palabra de Dios que esperamos que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. Comenzamos. Hoy continuaremos con el segundo capítulo de nuestra serie Imbatibles, que comenzamos en el programa anterior cuando hablamos de la historia de José. Estábamos hablando acerca precisamente de estos personajes que la Biblia nos enseña que fueron imbatibles durante su vida. Gente que nunca se dio por vencido, que cayó quizás una o dos veces, pero siempre se levantó creyendo a Dios. ¿Sabe? Esos imbatibles hoy todavía existen y podemos ser usted y yo si logramos entender y comprender los propósitos y los planes de Dios para con nuestra vida. Hoy compartiremos acerca de un personaje llamado David. Claro, ese rey David del que usted y yo hemos escuchado tantas historias, de las cuales quizás la más reconocida es la historia de cuando él derrotó a Goliat. Así que hoy vamos a compartir acerca de este David, el valiente David. ¿Cómo logró llegar a ser David un imbatible? ¿Cómo logró llegar a ser David quien realmente llegó a ser él? Hoy lo descubriremos en la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar en esta hora, en este momento, hablando acerca de este gran siervo de Dios. La Biblia nos habla acerca de David como uno de los hijos de Isaí, precisamente el menor de 8 hijos de Isaí. La Biblia nos habla y nos enseña que siendo muy joven, David fue ungido por el profeta Samuel como el sucesor del rey de Israel, del primer rey de Israel, que precisamente fue el rey Saúl. Así que luego de que el profeta Samuel vino a casa de Isaí y comenzó a mirar a todos los hijos de Isaí y no encontró en ellos el hombre y el varón del que Dios le había hablado que debía ungir, llamaron a David, quien se encontraba pastoreando las ovejas. Dios ya había destinado de que Saúl no gobernaría más sobre Israel, porque precisamente él había desobedecido al Señor, había desobedecido el mandato y la orden de Dios. Así que Dios le hace a un lado y el profeta Samuel ahora es enviado a ungir a un futuro rey, el sucesor precisamente de Saúl. Pero cuando Dios le habla a Saúl, a Samuel precisamente, de que iba a venir un sustituto para el rey Saúl, le habla de la siguiente manera acerca de este hombre a quien él debía ungir. Leamos. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl había desobedecido a Dios y ahora había perdido esa posición en la que Dios le había puesto. Pero este hombre a quien ahora Samuel debía ir a ungir, dice la palabra de Dios que Dios lo describe como un varón conforme a su corazón. Un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Ese era David.
ese precisamente es el David del que tanto usted y yo hemos escuchado. Y como les decía al principio, acerca de David quizás hay muchas historias, pero la más reconocida fue cuando derrotó a aquel gigante llamado Goliat. Un joven de alrededor de 18 años, sin experiencia en campos de batalla, retó a un soldado experimentado de casi, óigame, 3 metros de alto. Este joven, este muchacho, era David, un simple pastor de ovejas. Y aunque todos conocemos el resultado de este histórico duelo, hoy conoceremos cuáles fueron aquellas claves en la vida de David que lo llevaron a convertirse precisamente en un joven y en un hombre imbatible, no solamente ante los ojos de los filisteos en aquel momento, sino ante los ojos del mundo hasta el día de hoy. Antes de todo, nosotros quizás sería bueno que nos detuviéramos primeramente a meditar cómo fue que Saúl conoció a David. La Biblia nos enseña que los siervos de Saúl buscaban a alguien que tocara el arpa para que viniera ante el rey y le aliviara el tormento que le provocaba un espíritu inmundo que había venido de parte de Dios a precisamente atormentarle. En ese momento es donde están en busca de alguien que pudiera venir a ayudar al rey Saúl durante esos tiempos donde este espíritu malo venía sobre él. Alguno de los siervos de Saúl se acuerda de un muchacho llamado David y lo escribe de esta manera. Leamos. Primera de Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. En este versículo es donde podemos encontrar varias características que hicieron de David un imbatible. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en las dos primeras características que este siervo de Saúl recordó acerca de David. Lo primero, si nos devolvemos un momento al versículo que leímos, dice que la primera característica que este siervo habló acerca de David a Saúl fue que era un muchacho que sabía tocar el arpa. Aparte de ser pastor de ovejas, David era un ministro de Dios. A través del talento con su arpa, era capaz de ahuyentar el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl. Leámoslo. Dice así, Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aunque esta característica de saber tocar el arpa pareciera algo menor, en realidad no era así. Más que un simple muchacho que sabía tocar un instrumento, David era un joven que tenía una relación íntima con Dios. Y eso lo podemos nosotros evidenciar en la gran cantidad de salmos escritos por David que encontramos en la palabra de Dios. La letra de todos y cada uno de estos salmos dan testimonio de lo fuerte que era su relación personal con Dios. Tan fuerte y cercana era su relación con Dios que hasta hoy, en nuestros días, sus salmos siguen teniendo un gran impacto en muchas vidas, e incluso muchos de los cantos que podemos mirar en los salmos se entonan hoy en las iglesias. Salmos que fueron escritos por David y que fueron inspirados por Dios. Así que David
no solamente era un joven que sabía tocar el arpa, porque al final de cuentas un instrumento quizás podía tocarlo cualquier persona. Él era algo más que un simple músico, ¿no?, que tocaba un instrumento. Él era un ministro de Dios que tenía una íntima relación con Él, y que esto le permitía a Él que a través de ese instrumento, a través de tocar este instrumento, pudiera ministrar las vidas de aquellos que le escuchaban. Y dentro de estos estaba el rey Saúl. Como lo dice la palabra, cuando David tocaba, el espíritu que atormentaba al rey Saúl huía. Así que podemos ver que esta relación íntima y personal, diaria con Dios, es indispensable para hacer de usted y de mí, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, mujeres y hombres imbatibles como David. Si usted quiere ser una mujer imbatible, quiere ser un hombre imbatible, si tú, joven, quieres ser un joven imbatible en el Señor, tienes que fortalecer tu relación con Dios. Una relación personal, diaria y continua con Él. Ese era uno de los secretos de David. En esa relación diaria con Dios es donde tú y yo podemos alimentar nuestro espíritu, en donde podemos enriquecer nuestro conocimiento acerca de Dios y por consecuente confiar más acerca de sus planes y sus propósitos para con nuestra vida. Entre más conozcamos al Dios en quien nosotros hemos decidido poner nuestra mirada, más confiaremos en Él. Y la única manera de conocer a alguien, amigo y amiga, es pasando tiempo con Él. Usted y yo no podemos conocer a una persona solamente con mirarla. Necesitamos pasar tiempo con esa persona para conocerla. Y es la misma situación con Dios. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas pasar tiempo con Él para que le conozcas más. Y entre más le conozcas, entre más sepas de Él y entiendas sus planes y sus propósitos para tu vida, más entonces podrás confiar en Él, porque entonces entenderás el Dios en el que tú has creído. Si deseamos ser un o una imbatible amiga y amiga delante de Dios como David, debemos fortalecer entonces nuestra relación con Dios a través de la oración y a través también de la meditación en su palabra, de la meditación en la Biblia, amigo y amiga. Ahí, en el tiempo de oración, ahí, en ese momento donde tú vas a reunirte con el Señor, donde tú vas a buscar a Dios en oración, ese tiempo donde tú vas a aprender a conocerle más. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, aprendemos más acerca de Dios y le conocemos más. Y en la medida que le conozcamos más, va a ser más sencillo para nosotros confiar en Él. La segunda característica de la que aquel criado de Saúl habló acerca de David fue que él era un hombre valiente y vigoroso. Que David era un hombre valiente y vigoroso. Cuando nadie más, y cuando quizás ahora sí podemos recordar un poco la historia de David y Goliat, cuando nadie más se atrevió a ir a enfrentar a aquel gigante imponente, David dio un paso al frente para retarlo. Recordemos y leamos. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. ¿Qué fue lo que motivó la valentía de este joven pastor de ovejas para decidir enfrentarse a este intimidante gigante? ¿Qué fue lo que impulsó la valentía de aquel joven de 18 años, un simple pastor de ovejas, para ir a enfrentar a un gigante como Goliat?
un hombre de guerra, un hombre preparado, un hombre con experiencia militar, ahora iba a ser enfrentado por un simple pastor de ovejas. ¿Qué fue lo que impulsó, lo que motivó la valentía de David? Aunque todo un ejército estaba temeroso ante aquel imponente gigante, la seguridad de Dios, la seguridad de que Dios estaba con él, le dio a David el valor necesario para no amedrentarse ante aquella situación. David, a diferencia de todo aquel ejército de Israel, estaba convencido de que Dios tenía sobre él su protección. Él estaba confiado y seguro de que Dios estaba de su lado. ¿Sabe? Eso fue lo que impulsó, lo que motivó la valentía de David. Esa fue la situación que logró darle a David la capacidad para poder levantarse en medio y dentro de aquel ejército y decir: yo iré a pelear, yo iré a enfrentar a este gigante que por tanto tiempo ha venido a burlarse y a amedrentar al pueblo de Dios. Al momento de estar frente a Goliat, David le exclamó estas palabras. Leamos. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Todos en el transcurso de nuestra vida hemos enfrentado nuestros propios Goliat, situaciones difíciles, complicadas, que han venido a amenazar los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Todos hemos enfrentado esas situaciones en las que pareciera nos enfrentamos a gigantes en medio de nuestra vida. ¿Sabe? En medio de todas esas circunstancias, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante esas situaciones? Quizás hoy tú estás enfrentando una situación que parezca un gigante para tu vida en este momento. ¿Y cuál es tu actitud hoy frente a ese gigante, frente a ese problema que tienes enfrente? ¿Estás temiendo como aquel ejército de Israel y estás paralizado y no has podido avanzar? ¿Sabes? O quizás como David, tú has decidido salir a enfrentar esa situación con valentía. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Ha sido una actitud valiente o ha sido una actitud temerosa donde quizás te has detenido, te has paralizado y no sabes hacia dónde ir ni qué hacer? David nos da un ejemplo al enfrentar a Goliat, esa valentía que él tenía para ir y enfrentarse a aquel gigante, es la misma valentía que hoy Dios quiere que tú y yo tengamos para enfrentarnos a nuestros propios Goliat, a ese Goliat que quizás hoy tú estás enfrentando en tu vida. Un detalle importante que nosotros podemos rescatar acerca de la manera en cómo David derrotó a Goliat es la forma tan sencilla en cómo esto ocurrió. La habilidad que David había alcanzado en el manejo de su onda a través de su experiencia pastoril fue suficiente para derrotar a aquel gigante. Leamos. Primera de Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Antes
de Goliat. David había defendido a su rebaño de ovejas, de leones y de osos. Si usted lee un poco hacia atrás, de ahí donde estamos leyendo en Samuel capítulo 17, se dará cuenta cómo David le habla de esto al rey Saúl. Y él le dice: yo no tengo temor porque Dios ha estado conmigo cuando he cuidado de mis ovejas. He vencido y he matado leones y osos para defenderlas. Y muchas veces esto nos enseña, amigo y amiga, que Dios no necesita intervenir un gran milagro para poder ayudarnos a salir adelante en medio de esa prueba o de esa dificultad en la que nosotros hemos estado. ¿Sabe? David venció a aquel gigante con una simple onda y con una simple piedra. Aquel gigante que venía contra él con toda la experiencia militar, no solamente con eso, sino con armas de guerra, no eran suficientes para vencer a un joven que creyó y confió en el Dios de Israel, el mismo Dios en el que tú y yo confiamos. Una simple onda con una simple piedra fue la que derribó a aquel gigante acorazado. ¿Sabe? Una vez más, a veces Dios no necesita obrar un gran milagro para que nosotros podamos salir airosos en esa batalla contra esos gigantes en nuestra vida. ¿Sabe? La Biblia no narra que desde el cielo Dios envió un gran relámpago y cayó sobre Goliat y ahí murió. No, simple y sencillamente, dice la palabra, David usó la experiencia que él había alcanzado, lo que él sabía hacer, lo utilizó, lo puso en práctica y pudo salir victorioso ante aquel gigante. A veces, amigo y amiga, basta solo con lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros para poder vencer las adversidades. Quizás muchas veces solo basta con esas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Quizás esa capacidad para poder tomar decisiones. Quizás esa capacidad que para poder nosotros coordinar situaciones para salir adelante en medio de una situación. Quizás esa capacidad, esa habilidad que Dios te dio es suficiente para que puedas salir adelante en medio. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es esa habilidad que Dios te ha dado? ¿Cuáles son esas habilidades que Él ha puesto en ti? Quizás son esas las que Dios necesita que hoy, a partir de este momento, tú comiences a poner en práctica para enfrentar a ese Goliat y entonces salir victorioso o victoriosa. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, la Biblia dice, leamos, Primera de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué maravilloso esto. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl unge a David como el futuro rey de Israel, derrama aceite sobre su cabeza, que es símbolo en la palabra de Dios, el aceite del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese día el Espíritu de Jehová vino sobre David y estuvo con él. Ahora bien, la Biblia dice allá en 2 de Timoteo de esta manera, leamos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué maravilloso esto. Dice la palabra del Señor que Dios te dio a ti y a mí, si somos hijos de Él, dice un espíritu de poder, dice no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha puesto, nos ha dado. Nosotros entendemos que desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia enseña que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que dice que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe?
A partir del momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en medio de nuestras vidas para siempre. ¿Sabe? Eso es una gran ventaja en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Así como Dios ungió a David con su espíritu, así Dios te ha ungido a ti y a mí, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, si somos hijos de Dios, con su Espíritu Santo, con su Espíritu Santo. Y sabe, ese Espíritu Santo que hoy mora en medio de nuestra vida debería ser suficiente motivo para actuar con valentía, porque ese Espíritu que ha sido puesto en nosotros es un espíritu de poder, no de cobardía. Ese Espíritu Santo es quien te dará a ti y a mí la fuerza y la fortaleza y el ánimo y el valor para enfrentarnos a cualquier Goliat y a cualquier gigante que pueda levantarse contra nosotros. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, está en tu corazón hoy. No solamente Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a enfrentar nuestros Goliat, sino que también Él nos ha permitido vivir a lo largo de nuestra vida experiencias de las cuales nosotros hoy deberíamos haber tomado ya nota de cada una de ellas y ver de qué forma las enfrentamos y cómo de una forma u otra logramos también salir airosos de ellas. Esas situaciones que tú has enfrentado quizás en tu vida, difíciles, complicadas, quizás pequeños gigantes o quizás grandes gigantes, de las cuales tú lograste salir airoso, deberían ser una motivación para tu vida, dándote cuenta de que si en ese momento Dios no te dejó ni te abandonó, tampoco lo hará hoy ni lo hará mañana, que en medio de cualquier cosa, que en medio de cualquier gigante que pueda levantarse hoy o en un futuro contra ti, tú podrás salir victorioso, porque Dios ya te demostró que Él es un Dios fiel y Él es un Dios verdadero. Así que David tomó como ejemplo cómo Dios le había librado de aquel oso y de aquel león que venían a atacar contra sus ovejas, y de cómo él había tomado el valor y había logrado vencerlos gracias a que Dios estaba con él. ¿Sabe? De la misma forma, esa situación, esa prueba complicada, difícil que tú viviste y en la cual Dios logró sacarte victorioso, debería ser esa motivación para ti, para salir adelante, levantarte hoy en medio de lo que estés viviendo, lo que estés pasando quizás en este momento, y creerle a Dios y decir: Dios es mi fuerza, Él es mi fortaleza y Él va conmigo. ¿Sabe? Dios puede hacer contigo, puede hacer a través de ti más de lo que muchos harían, con más de lo que quizás tú hoy tienes. ¿Sabe? Aquel gigante Goliat tenía muchísimas más ventajas a nivel terrenal para ganar aquella batalla, pero David tenía su confianza puesta en el autor y creador del cielo y del universo, del creador del cielo y la tierra, amigo y amiga, y eso fue suficiente y más que cualquier cosa que aquel gigante pudiera tener a su disposición para venir contra él. No importa el problema, no importa la situación, cuando Dios está contigo, cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tienes una relación y conoces a Dios, a ese Dios quien le dio la victoria a David y quien te ha dado tantas victorias a ti, cuando tú conoces a la perfección a ese Dios todopoderoso, a ese Dios para el cual no hay nada imposible, no habrá gigante, no habrá prueba, no hay dificultad que podrá batirte en batalla. Te convertirás entonces en un hombre y una mujer imbatible delante de los ojos de Dios. Cuando tengas que enfrentar un Goliat en tu vida, recuerda siempre preguntarte: ¿qué ha puesto Dios en mí? Cuando te vayas a enfrentar a un Goliat, o quizás hoy, quizás lo estás enfrentando, pregúntate: ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti? Si eres un hijo de Dios, su Espíritu Santo está en ti. Y número 2, pregúntate: ¿qué capacidades ha pulido Dios en mi vida para enfrentar esa situación que estoy pasando o que estoy viviendo? ¿Qué capacidades y qué habilidades ha logrado Dios pulir a lo largo de mi vida para hoy yo enfrentarme a lo que hoy
estoy viviendo. Te motivo, te animo, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, a tomar esta palabra y a tomar este consejo en esta noche para que puedas convertirte en un imbatible delante de Dios, que puedas convertirte en un hombre y en una mujer que sin importar la circunstancia pueda permanecer siempre firme, que aunque caiga se levante y siga levantándose cada día más con más fuerza y con más ánimo y con más valentía para seguir avanzando hacia el plan y el propósito que Dios ha trazado para tu vida. La valentía que requerimos nosotros para ser esas mujeres y hombres imbatibles como David proviene solamente de la seguridad y la confianza que tenemos en Dios. Como a David, Él ha puesto en nosotros una vez más su Espíritu Santo y nos ha dotado de la fuerza y de las capacidades necesarias para enfrentar cada situación en nuestra vida. Esa debe ser hoy nuestra fe y debe ser nuestra confianza. Que hoy tú, si estás pasando una situación difícil, si estás viviendo y estás peleando en este momento contra un Goliat, puedas ir y levantarte en contra de esa situación, por más complicada que sea, en el nombre del Señor, y decir quizás como dijo David a Goliat: tú vienes a mí con lanza y con espada, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Levántate, amigo y amiga, levántate, hermano y hermana en Cristo, que Dios quiere darte la victoria hoy. Amén. Gloria a Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón en esta noche, te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento y este tiempo, Señor, en el que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, para pedirte que así como a David cada día, Señor, tú nos alientes, Señor, a levantarnos en medio de cualquier prueba o cualquier dificultad. Dile al Señor, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, en esta noche, tú que estás pasando y enfrentando ese Goliat, dile: hoy yo me levanto en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre del Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Y comienzo a avanzar y a caminar, porque sé que Dios me ha dado la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, amigos que nos han acompañado en esta noche, muchísimas gracias por haberse tomado su tiempo. Esperamos que este mensaje y esta palabra que hoy compartimos haya sido de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este mensaje ahí en sus redes sociales, y que puedas compartirlo con otras personas y amigos conocidos que sabes que también están necesitando una palabra como la que hoy compartimos en esta noche. También te invitamos a que si de alguna forma no te has suscrito a nuestro canal, lo puedas hacer, así como también puedas seguirnos en nuestra página de Facebook, Tu Palabra es Verdad CR. Es todo por esta noche. Que Dios me les bendiga, que la paz de Cristo, que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, así sea. Bendiciones. Nos vemos.